de barcos de mediano y gran porte que descansan en el fondo del mar supera los 3 millones de unidades. Las estadísticas de hundimientos dan una cifra de más de un centenar de barcos al año hundido de más de 500 toneladas. Por otra parte, distintas fuentes oficiales coinciden cuando hablan de más de 200.000 víctimas anuales de naufragios, de los cuales la mayoría perecen, más de las 3/4 partes. Unos 50.000 náufragos anuales se salvan gracias a los modernos medios de rescate. En España, el mayor peso de los rescates marítimos recae sobre la empresa Salvamar, que es una empresa estatal constituida por los mejores profesionales de este sector. Salvamar goza de todas las simpatías de la gente del mar. Es de las pocas instituciones estatales que caen bien a todo el mundo. Es imprescindible conocer nuestro equipo de abandono de barco, haberlo estudiado y haberlo probado previamente, conocer las instrucciones del salto al agua, cómo hacerlas. Hay que saltar con los pies juntos. Una vez en el agua es importante agruparse con el resto de náufragos, ya sea para apoyarse uno al otro o ya sea por el factor psicológico. Al estar todos juntos es más sencillo la espera. Si tenéis que nadar hacia un punto, agruparos y nadar todos juntos. Cuando lancéis la balsa salvavidas al agua, no os olvidéis de que ésta debe estar atada por un cabo a la embarcación. De lo contrario, lo más fácil es que la acabéis perdiendo. Una vez en el agua en la balsa, tirad del cabo de inflado. Una vez inflada la balsa, pasad a ella, ya sea saltando al agua con los dos pies juntos, o bien, si lo podéis evitar, saltar directamente a la balsa y no mojaros. Si una vez inflada la balsa veis que está al revés, tenéis que darle la vuelta. El método más sencillo y el que se utiliza habitualmente o se intenta utilizar es apoyándoos un pie en la botella de aire que hay en la balsa, que es la zona más dura de la embarcación, coger una driza que hay bajo la balsa estará colocada hacia barlovento y vosotros a sotavento y tirar de la driza. Entonces el viento mismo os ayudará a volcar la balsa al revés. Claro, que también te puede coger por sorpresa un hundimiento. Has salido a pasear, no te has planteado en ningún momento la posibilidad de que se hunda el barco, y es entonces donde se debe ver la buena preparación de la marinería. Los naufragios pueden estar motivados por muchas causas. La más habitual es por los problemas de climatología, los temporales. También hay olas inesperadas, olas extremas. También hay fallos de maquinaria, errores humanos, ataques de animales, choques contra objetos flotantes. Bueno, a continuación os explicaré las historias de una serie de náufragos famosos que lograron sobrevivir. Pensar que a partir de la tercera semana de estar en una balsa a la deriva, probablemente se ha acabado el agua y los alimentos. Y ahí es donde vuestro ingenio se va a tener que desarrollar para lograr sobrevivir hasta que seáis rescatados o lleguéis a tierra. No siempre tendremos un salvamar a nuestro lado. La mayor parte del planeta está cubierto de agua y hay grandes espacios en los que no vas a encontrar rescatistas. El doctor Alain Bombard estaba de guardia en el hospital de Boulogne-sur-Mer cuando un barco pesquero en el Canal de la Mancha se fue a pique rápidamente. 47 marineros ingresaron en el hospital. 47 marineros murieron delante del médico de guardia, el doctor Alain Bombard, creándole un sentimiento de impotencia. Esta terrible desazón
hizo que se pusiera a investigar las posibilidades de supervivencia en el mar. Primero, recogió testimonios de supervivientes de naufragios y luego, más tarde, se dedicó a investigar el Museo Oceanográfico de Mónaco. Descubrió que de la fauna marina se podía extraer vitamina B12 y vitamina C, y que el agua se podía conseguir de los peces, cuyos tejidos contienen menos sal que los tejidos de los mamíferos. Concluyó que para sobrevivir en el mar habían 3 puntos principales. Quiso demostrar sus teorías, así que decidió hacer el Atlántico desde Francia hasta el Caribe, sin agua ni alimentos y en una pequeña embarcación, a la que llamó Heretic, hereje, pues la mayor parte de los entendidos de la época consideraba una herejía sus teorías. Naturalmente se encontró con problemas con la burocracia de la administración, pues su embarcación no cumplía la normativa de navegación que exigían. La burocracia es el principal problema de los países del primer mundo. Actualmente Cristóbal Colón no podría descubrir América. Imaginaros a los funcionarios parándolo. A ver, ¿dónde están las bengalas? ¿Y el curso de capacitación de la marinería? ¿Y el plan de riesgos laborales? ¿A dónde dice que va? Uy, vaya apuro que lo voy a meter. Encontró a un voluntario, Jack Palmer, un panameño de origen inglés, que le acompañó en su primera travesía hasta Menorca. Tardaron 2 semanas en llegar a Menorca, y en esas 2 semanas tan solo lograron pescar 2 lubinas y coger un poco de plancton. Para beber, tuvieron que beber en pequeñas dosis agua de mar, pues no llevaban tampoco agua dulce, y no llovió. Después de este primer viaje, Jack Palmer decidió que no lo acompañaría más. Desde Menorca, Bombard partió hacia Tánger, de allí fue a Casablanca y luego llegó a Las Palmas. El 19 de octubre de 1952 partió hacia América en su Zodiac de 4,5 metros, con una vela de 3 metros cuadrados que él había añadido, en busca de la corriente de los alisios. No llevaba ninguna herramienta, salvo 2 remos y un cuchillo. El cuchillo lo ató a uno de los remos y utilizó este como arpón. Con este arpón consiguió pescar un dorado. El dorado le proporcionó carne y sus tejidos le hidrataron, le facilitaron el agua. Con las espinas del dorado fabricó anzuelos para poder seguir pescando. El agua la recogía en un toldo, racionándola escrupulosamente. Tenía un sextante con el que sacaba rectas de alturas. Luego las pasaba a la carta y de esta manera podía ver diariamente sus singladuras y calcular el tiempo que le restaba para llegar. Finalmente el hereje llegó a tierra tras 65 días de navegación y demostrando las grandes posibilidades de supervivencia que tiene un náufrago en el mar.
Si habéis logrado sobrevivir a la hidrocución y a la hipotermia, el siguiente paso es sobrevivir a la sed, a la falta de agua. ¿Cómo llenar el vaso cada día? El tiempo máximo que vais a poder estar sin beber agua es de 3 días. En los relatos que veréis a continuación, veréis cómo los náufragos han logrado hidratarse. Hasta que han podido recolectar el agua de algún chaparrón, han tenido que recurrir a diversos métodos, como beberse su propia orina, o como extraer el agua de los tejidos de los peces, que tienen menos sal que los tejidos de los mamíferos. Otros han utilizado mecanismos de destilación solar que se han inventado sobre la marcha. Algunos han tenido la fortuna de tener algún destilador de ósmosis inversa manual. Lo único que no debe hacerse nunca es beber agua del mar. La sal que lleva el agua de mar actúa como ósmosis inversa sobre las células de nuestro cuerpo, extrayendo el agua, con lo cual lo único que haces es deshidratarte aún más. Aunque nuestro náufrago voluntario, el Dr. Bombard, reconoció haber bebido durante un par de días un poco de agua de mar, en una balsa, si os quedáis sin alimentos y queréis sobrevivir, vais a tener que romper un tabú que es una herencia cultural. Los alimentos que consigáis os los vais a tener que comer crudos, pues no podréis cocinar. Si os sirve de consuelo, recordad que el hombre es el único ser vivo que cocina sus alimentos, lo cual le ha librado de muchas enfermedades, pues durante la fase de cocción se eliminan muchos parásitos que pueden tener los alimentos. Ahora veremos brevemente qué tipo de parásitos nos podemos encontrar en los productos marinos que podamos coger desde nuestra balsa. Y en el siguiente tramo del vídeo veremos cómo podemos preparar estos animales para intentar evitar que sus parásitos nos afecten. El anisakis es uno de los parásitos más frecuentes. Aquí podemos verlo cómo se desarrollan las larvas en la zona del hígado. El anisakis produce un cuadro agudo de intenso dolor abdominal, que va asociado a náuseas y vómitos, y que puede hacer sospechar que tienes una apendicitis u otra enfermedad abdominal aguda. También puede producir una reacción alérgica en forma de urticaria. El anisakis no se queda en el cuerpo humano. Muere y es expulsado del cuerpo humano en 1 o 2 días. Otro de los parásitos frecuentes es el que en España llamamos los nervios de la palometa, que es un cestodo, un gusano plano, distinto del anisakis, que es un gusano redondo. Se encuentra habitualmente en las palometas. Su nombre científico es Gynorhynchus. A pesar de su aspecto, no tiene ninguna importancia sanitaria para el hombre, pues no es perjudicial para él. Este parásito no puede desarrollarse en el estómago del hombre. No es patógeno para nosotros. La cocina en una balsa salvavidas es sencilla. Os lo vais a tener que comer todo crudo si tenéis la suerte de pescar algo. Cuando hagáis vuestras capturas, lo primero que debéis hacer es eviscerar al animal. Es decir, sacarle las vísceras y los intestinos, que es la zona donde el parásito anisakis acostumbra a estar. Una vez el animal muerto, el anisakis emigra hacia la zona muscular, por lo cual debéis sacar rápidamente las vísceras. No tiréis ni las vísceras ni la cabeza, siempre os servirán como cebo para poder seguir pescando. Desescamarlo también. Si la pesca es abundante, intentar secar el pescado para conservarlo y poderlo comer en los momentos en los que no haya pesca. Para evitar que se pudra el pescado, lo importante es sacarle el agua de los tejidos. En tierra los pescadores los entierran en sal, con agua durante un tiempo. Luego los sacan y los ponen a secar al sol un tiempo mínimo de 24 horas. Aquí podéis ver, en un paso acelerado, cómo el pescado va perdiendo su agua. Lo más probable es que en la balsa lo último que tengáis es un bote de sal gruesa, así que olvidaros de poner la sal. Poner el pescado en un tejido, presionarlo
intentar sacar todo el agua que saque y aprovecharla bebiéndola vosotros. No os va a gustar nada y la vais a encontrar asquerosa, pero os va a hidratar. Recordad, eviscerar, desescamar y poner a secar. Con las aves, el proceso de conservación de secado es el mismo que con los peces. Tenéis que desemplumar el animal, tenéis que eviscerarlo y luego tenéis que cortar su carne en trozos muy finos. Como probablemente no tendréis sal, apretarla en medio de unos tejidos para que pierda el máximo de agua y luego ponerla a secar al sol. Y ahí ya poco a poco se irá secando y tenéis la carne deshidratada. Otro producto del mar que aporta una gran cantidad de nutrientes es el plancton. Como ya sabéis, el plancton son organismos microscópicos que están en la base de la cadena trófica en el mar, que además está empezando a incorporar a la alimentación humana. Las células que componen el fitoplancton están recubiertas de sílice y no de celulosa como la mayoría de los vegetales. Esto permite que sus nutrientes sean absorbidos mucho mejor y mucho más rápido por nuestro organismo, ahorrando un importante consumo de energía. El náufrago voluntario, el Dr. Bombard, tenía sus calcetines a modo de red en el agua durante todo el día y al final de la jornada recolectaba 2 cucharillas de plancton. Según su opinión, era bastante fácil de comer, pues tenía un sabor un poco fuerte a gambas. Las algas no tienen azúcares, tienen pocas calorías y bajo contenido graso, pero aportan algunas proteínas y alguna vitamina. Si quieres hacer dieta van bien, pero no es el caso de un náufrago. Por otro lado, también hay algas tóxicas, por lo que si no sabes distinguirlas, mejor no las comas. Más dura fue la experiencia de los náufragos del ballenero Essex. Allí llegó un momento en el que tuvieron que echar a suertes a quién se comían y quién lo mataba. El capitán Polar acabó comiéndose a su sobrino. Cuando los encontraron, quedaban 2 tripulantes, el capitán Polar y otro tripulante, que sobrevivían royendo los huesos del sobrino. Después de oír esto entenderás que comerse un pescado crudo no es para tanto. No son los más habituales, pero también hay hundimientos de embarcaciones por ataques o choques con animales. Recordemos el caso famoso del Essex, en el que Germán Melville se basó para hacer la novela de Moby Dick. La ballenera Essex fue atacada y hundida por un cachalote. Sus tripulantes iniciaron un periplo de varios meses en 3 embarcaciones. Algunos tripulantes tuvieron que recurrir al canibalismo para sobrevivir. El diario de su navegación lo podéis encontrar en mi libro Historias de bitácoras. La familia Robertson estaba navegando cerca de las Islas Galápagos, cuando el día 15 de julio de 1972 fue atacada su embarcación por una manada de orcas. Tuvieron el tiempo justo para lanzar la balsa y un auxiliar de madera que ataron a la base con la que estuvieron durante toda la deriva. Cargaron algunas herramientas, además de alimentos y agua para un máximo de 6 días. En la embarcación navegaban el matrimonio Robertson con sus 3 hijos, 2 de ellos gemelos pequeños, y además un acompañante al que habían conocido en el canal de Panamá. Enseguida se recuperaron del estupor de ver a su nave hundirse. Se empezaron a organizar rápidamente. Lo primero fue racionar tanto los alimentos como el agua. Lo siguiente fue empezar a buscar alimentos antes de que se les acabaran los propios. Es decir, empezaron a pescar. También empezaron a almacenar el agua de los chubascos y el agua que condensaba encima de la balsa. La pesca se les dio bien, cogieron bastantes peces y también cogieron algunas tortugas. Seguían un racionamiento estricto y con la carne que les sobraba la ponían a secar al sol o a salarla para almacenarla para el futuro. Sufrieron algunas tormentas
En alguna de ellas llegaron a perder alguna herramienta, pero sin más consecuencias. Quizás el momento más crítico fue cuando la balsa salvavidas se pinchó y quedó inutilizada, debiendo pasar todos a la embarcación auxiliar que llevaban. De no haber llevado una embarcación auxiliar de madera, en este momento no conoceríamos su historia. Esto quizá nos debería hacer reflexionar sobre la eficacia de las balsas salvavidas de goma en zonas un poco alejadas de la civilización o zonas no costeras. El día 23 de julio de 1972 avistaron al pesquero japonés Tokamaru, siendo rescatados. Cuando fueron rescatados tenían un importante almacenamiento de carne de pescado y de agua que habían logrado recoger. Su deriva, su periplo, había durado 38 días. El 15 de junio de 1989, a las 4 de la madrugada, el matrimonio Balder estaba descansando tranquilamente en su camarote, cuando empezaron a oír unos inquietantes ruidos. William, el marido, subió a la cubierta a intentar averiguar cuál era el origen de los sonidos, descubriendo que estaban en medio de una manada de ballenas. En medio de esta manada había dos animales que se estaban peleando entre sí. Cuando vieron que uno de ellos cayó y fue directo contra la embarcación embistiéndola y abriéndoles una enorme vía de agua. Una manada de ballenas atacó el navío y aquí empezó el calvario. El velero Siboney se hundió en 5 minutos. En ese tiempo la pareja Butler tuvo tiempo de inflar la balsa y depositar algunos alimentos y una bomba para convertir el agua salada en agua potable. El matrimonio se organizó rápidamente, tenían una potabilizadora manual con la que empezaron a bombear y a hacer agua dulce. También organizaron la pesca. Era una zona con abundante pesca y debajo de la barca tenían muchos peces. El único problema que esto les generó es que atrajo a los tiburones también. Casi 10 o 12 pescados todos los días. Tenemos abajo de la balsa un acuario. Habían 40 pescados de tipos diferentes. Habían 200, 300 pescados siempre. Uno miraba abajo y aquello era lo más bello del mundo. Y entonces nos pusimos a comer. Estuvimos comiendo pescado crudo 40. Y entonces rodearon el barco poniéndose unos 20 o 30 animales grandes de cada lado. Y entonces se empujaban uno a otro y no había espacio entre los animales. Si seguían empujando, nos dieron 2 o 3 golpecitos adelante y de repente empiezan los golpes duros. Lograron sobrevivir gracias a la carne de tortuga y al de pescado crudo que comieron. Por otro lado, el agua dulce la pudieron conseguir gracias a que tenían una potabilizadora manual y además con un toldo recogían todo el agua que podían cada vez que había un chubasco. Vieron bastantes barcos, pero ninguno de ellos les vio a ellos, hasta que finalmente un guardacostas costarricense los localizó. En momentos nos encontramos aquí recogiendo 2 personas que localizamos en un bote salvavidas. El 4 de marzo de 1973, el matrimonio Bailey se dirigía en su embarcación hacia las Islas Galápagos. Preparaban su desayuno cuando notaron un golpe muy fuerte en su casco, que les hizo subir corriendo a la cubierta a ver qué es lo que ocurría. Una vez en cubierta, descubrieron con horror que habían chocado con una ballena. El pobre animal estaba fuertemente herido en la cola, tenía una profunda herida y todo su alrededor estaba ensangrentado. Sintieron una profunda lástima por el pobre animal. Lástima que enseguida se transformó en preocupación al comprobar que con el choque se había abierto una importante vía de agua bajo la línea de flotación y que el barco se estaba yendo a pique. Tuvieron el tiempo justo para poder desplegar la balsa salvavidas, recolectar algunos alimentos y saltar. No les gustaba la pesca y no llevaban aparejos de pesca, pero aquí era imprescindible poder pescar si se quería sobrevivir. Marilyn rápidamente improvisó unos anzuelos con unos imperdibles que llevaba en el botiquín. Marilyn era una mujer fuerte y luchadora. Era la que levantaba la moral en la balsa. Se puede decir que gracias a ella sobrevivieron.
Se alimentaron de lo que les ofrecía el mar, que era carne cruda de pescado y de tortuga. También en una ocasión hicieron un experimento, ataron una tortuga grande a la balsa y ésta les estuvo arrastrando en dirección a las Islas Galápagos. Entonces añadieron una segunda tortuga para ver si iba más rápido, pero la segunda tortuga fue en una dirección totalmente opuesta, por lo que se desanimaron, la recogieron y las metieron en la balsa para utilizarlas como alimento. Después de cruzarse con 7 barcos mercantes sin ser vistos, fueron finalmente rescatados el día 30 de junio de 1973, después de 117 días de deriva. Steve Callaghan estaba haciendo el cruce del Atlántico en solitario cuando un día a las 11 de la noche recibió un golpe seco en el casco. El origen del golpe no lo descubrió, pero sí descubrió que su barco, el Napoleón Solo, barco diseñado y construido por él, se estaba yendo a pique. Él siempre creyó que había sido golpeado por una ballena. El barco se fue a pique rápidamente. Le dio el tiempo justo para lanzar la balsa y subirse a ella con muy pocos alimentos y algunas herramientas. Por la mañana, viendo la inmensidad del mar a la luz del sol, entró en esa frase de desamparo que algunos náufragos dicen haber entrado. Su estado de estupefacción duró varias horas. Finalmente, optó por tomar una postura activa para luchar contra la situación tan negativa en la que se encontraba. Fabricó un sextante con 2 lápices. El agua dulce era el primer problema que debía resolver. No había tenido tiempo de cargar ningún depósito de agua en la balsa. En los repuestos de la balsa habían 2 destiladores manuales. Uno de ellos no llegó a funcionar nunca y el otro funcionaba solo a veces. Así que empezó a destilar su propia agua potable. Fabricó un destilador solar. Ponía agua salada del mar en un recipiente cerrado y las gotas que condensaban por el calor seguían un camino que acababa llenando gota a gota pequeños recipientes de plástico. Obviamente también recogió todo el agua de lluvia cuando tuvo ocasión. Fabricó un arpón con el cual pudo pescar. Debajo de la balsa tuvo la suerte de que le estuvo siguiendo permanentemente un cardumen de dorados. Naturalmente todo lo racionaba, tanto el agua como la comida. La comida la ponía a secar cuando tenía en exceso para los momentos en que no pudiera pescar. Un día se posó una ave en la balsa. Ese día cambió de dieta. Otro día vio acercarse un tiburón a la balsa. Un tiburón al que intentó arponear, y sí, le clavó el arpón, pero en la lucha el arpón se partió, escapándose el tiburón, pasando por debajo de la balsa y agujereando esta. Reparó el agujero como pudo, pero el como pudo no fue perfecto, por lo que a partir de ese momento cada día tenía que dedicar una serie de horas a ir metiendo aire en la balsa para evitar que ésta se hundiera. Vio pasar a varios buques mercantes, pero a pesar de encender las bengalas que la balsa tenía, ninguno de ellos le avistó. Un buen día, una pequeña embarcación pesquera observó una importante concentración de aves. Los pescadores saben que donde hay muchas aves acostumbran a ver de bajos peces, por lo que se dirigieron hacia allá. Las aves estaban siguiendo al cardumen de los dorados que habían bajo la balsa de Steven, por lo cual los pescadores vieron a Steven y lo rescataron. Steven había llegado a la isla de Guadalupe después de 76 días de deriva. El barco se había hundido cerca de Cabo Verde. Steven
que era ingeniero naval, aprovechó su experiencia para desarrollar 2 modelos de balsa salvavidas que patentó más tarde. Los nuevos modelos de balsas salvavidas fueron fabricados en Estados Unidos. Una de ellas constaba con un suelo de fibra de vidrio para evitar los problemas de los pinchazos.